Bienvenidas y bienvenidos a Las Extra. Bueno, este es nuestro segundo episodio y hoy nos encanta este texto que les traemos, que es cortito, pero es muy denso. Así que cuando lo leamos, si ya lo leyeron, vayan a leerlo de nuevo y léanlo tranquilos, porque son pocas páginas, pero hay que exprimirlo bien. Bueno, hoy vamos a analizar esta leyenda de la Tatuana escrita por Miguel Ángel Asturias. Recuerden que es la versión de Miguel Ángel Asturias, porque hay varias versiones de la leyenda de la Tatuana, pero la que vamos a analizar las otras es la de Miguel Ángel Asturias, que él publicó Leyendas de Guatemala en 1930. Fue su primer libro y tiene una mezcla como mitología maya, colonialismo, surrealismo, y tiene una prosa exquisita, poética, sí, totalmente, que hay que leerla con mucho calma, tranquilidad, profundidad, y bueno, porque esa prosa parece como si uno estuviera en un sueño. Increíble. Y también es importante recalcar que Asturias ganó el premio Nobel en 1967 y pues gracias también a esta obra. Sí, fabuloso. Bueno, entonces hoy vamos a leer La Tatuana desde el feminismo decolonial, que es el que más herramientas nos da para entender esta historia que se sitúa en una Guatemala colonial. Vamos a hablar de varias feministas importantes. Bueno, ¿arrancamos, Silvia? Sí, arrancamos. Para quienes no la conocen, ¿de qué va La Tatuana? Bueno, mira, la historia empieza con el maestro Almendro. El maestro Almendro es un sacerdote maya. Y el maestro Almendro, como mitología maya, él se puede transformar como en los nahuales, que se podían transformar en varios animales. Él se podía transformar en la leyenda, dice, se transforma en un árbol de almendro o en un riachuelo. El maestro Almendro divide su alma en 4 caminos: en el camino rojo, en el blanco, en el verde y en el negro. Que estos 4 caminos son como, se podría decir, los 4 hemisferios de norte, sur, este y este, ¿no? El camino negro, que fíjate que es algo bien lindo, que en la mitología maya se dice que cuando se muere el alma va a Xibalbá. Y ahí existen 4 caminos. Y el camino negro es como el camino que te lleva a lo malo, que te lleva a lo oscuro, que te saca de... Y el camino negro se desvía. Se desvía y cada uno de los caminos tiene un pedacito del alma del maestro Almendro. Entonces el camino negro se desvía y va a vender el alma del maestro a un mercader de joyas sin precio. Entonces... ¿y qué es lo que pasa? Cuando el maestro se entera de que vendió el camino negro, vendió su alma, él dice no, se transforma nuevamente en su figura humana y va a buscar al mercader de joyas sin precio. El maestro le ofrece de todo, le ofrece un río de esmeraldas, le ofrece joyas, le ofrece todo, y el mercader dice no, mis joyas no tienen precio. Entonces le dice, no te puedo vender, devolverte tu alma ni vendértela, porque yo la quiero para comprar a una esclava, y la esclava más bella. Después de todo esto, el mercader compra a la Tatuana con el pedacito de alma, y cuando la compra, viajan por muchas ciudades, y el mercader tiene un accidente a caballo. Y el mercader y todos los sirvientes que llevaban ese entonces se mueren. La única sobreviviente es Tatuana. Y entre todo esto, el maestro Almendro está por todo el pueblo buscando su alma y toca las puertas de todas las casas diciendo cuántas lunas anduvieron los caminos. Entonces la gente así como que extraña, ¿por qué pregunta eso, no? Pero un día vino y tocó la puerta de la casa del mercader y se encontró con la esclava, que es la Tatuana. Y cuando la vio, los ojos de ellos dos se reconocieron. Y entonces el maestro Almendro supo que la esclava estaba su alma, su pedacito de alma en ella. Entonces vinieron y los apresaron. La Inquisición los apresó y los condenaron a la ejecución. ¿Por qué? Al maestro y a la Tatuana por brujería, Exacto. Sí. Al maestro por brujo, y a ella el relato lo dice por endemoniada. Entonces viene y el maestro le tatúa con su uña a la Tatuana en la celda un barquito. Entonces ese barquito le dice
con mi pensamiento, dibuja este barquito donde tú quieras, cierra los ojos, móntate en él y vete y sé libre. Entonces ella en ese momento, ese día de la ejecución, dibuja el barquito, cierra sus ojos, se monta en él y bueno. Entonces ya cuando la Inquisición llega a la celda donde estaban ellos, lo único que encuentra es un árbol de almendro y ya no está la tatuaje. Claro. Bueno, ese es un momento clave, ¿no? Porque el momento en el que él le dibuja con la uña, está en el cuerpo de la tatuana, el barco, ¿no? Porque el maestro le está dando a la tatuana una herramienta que está inscrita en el propio cuerpo, ¿no? No es un objeto externo, no le está dando algo externo, sino algo para que ella misma pueda escaparse o salir o tener la libertad que desea, ¿no? No es un amuleto tampoco, ¿no? Que alguien le pueda quitar, sino que es su propia piel. Exacto, sí, sí, tal cual. Bueno, como la tatuana existe en el relato como es una esclava, es una mercancía, ¿no? Está condenada. Entonces, en ese mundo colonial es como un sometimiento, pero para el maestro Almendro representa como una identidad que nadie le puede quitar. Ese Claro. pedacito de alma que tiene la tatuana dentro de él es como tener un pedacito ancestral. Claro. Entonces él reconoce cuando ve a la tatuana, reconoce en ella eso ancestral, eso maya. Claro. Sí, porque una de las referencias que tenemos físicas, digamos, de la tatuana, por supuesto que es bellísima, pero que también tiene una piel diferente, o sea, diferente en el sentido del mundo colonial, ¿no? De los más oscura, Sí. el pelo también. Sí, sí, en el negro. relato, en la leyenda, la Asturias la describe como piel morena, con su pelo largo, incluso iba desnuda, Claro. sus pechos desnudos, iba desnuda. Bueno, el mercado la tenía como un objeto, Claro. un objeto diciendo, vean lo que yo obtuve con un pedacito puede de comprar, alma, que puede claro. comprar con un pedacito de alma y que es mío, me pertenece. Claro, exacto, sí, sí. Lo único entonces que encuentran los guardias es ese almendro seco y unas pocas flores rosadas que todavía estaban vivas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Silvia, estas son en poquititas páginas que podemos abarcar tanta cosa. Abarcamos esclavitud, colonialismo, inquisición, magia, cuerpo femenino, libertad, o sea, todo esto lo encontramos en este pequeño relato que es muy profundo. Muy profundo, sí. Algo que me parece fundamental señalar y que sí me llamó la atención es que la tatuana no tiene voz, o sea, ella no habla, no la escuchamos, por lo menos en la versión de Asturias. Entonces eso me parece bastante interesante, ¿no? Cómo Sí. está representada. Sí, incluso en el relato también dice como que ella intentó, cuando se encontró con el maestro Almendro, ella intenta como un susurro ahí, como que quiere decir algo, pero como que o sea, no me recuerdo exactamente cómo lo dice, pero no termina de hablar. Como tú dices, Claro. no tiene ni voz, no tiene nada, no tiene ni voz, o sea, nada. Y el maestro, bueno, le hace el tatuaje como para decirle, mira, dentro de ti hay algo que te puede hacer libre. Dentro de ti está la decisión, porque le da ya la decisión de ser libre. Claro. Nadie más le puede decir, mira, tienes que hacerlo. No, él le dice, puedes hacerlo, puedes dibujar este barquito y donde en cualquier momento que estés en peligro, puedes ser libre. Sí, exacto. Bueno, para ir cerrando este bloque, no sé si querés hablar algo de Asturias, mismo de la biografía. Bueno, sí, bueno, Miguel Ángel Asturias es guatemalteco. Él también vivió una temporada en París y lo que me encantó cuando estoy investigando un poco de Asturias es que todo esto que él le encanta de la mitología maya y todo fue porque él fue criado por una niñera que era indígena. Entonces ella le contaba leyendas, mitos guatemaltecos y me imagino que esto lo inspiró para todos estos libros que él tiene y la exquisitez de su escritura es impresionante. Exacto. Y qué importante esto de que las mujeres sean portadoras también de los relatos ancestrales, ¿no? Sí. Que la tatuana bien representa también este significado, ¿no? Sí, sí, y me encanta porque la tatuana no es que represente a un solo tipo de mujer, representa a muchas mujeres en este caso colonial, que fueron mujeres que fueron esclavas, indígenas, mulatas, mestizas, representa todo ese tipo de mujeres. Claro. Bueno, Yo pues, estoy buscando este, pero en realidad no es ese. Es Silvia Federici, pero es el siguiente.
La primera pensadora que quiero traer es Silvia Federici. Su libro es Calibán y la bruja, publicado en 2004. Yo acá no tengo ese libro, tengo otro, Bruja, Casa de Brujas y Mujeres, pero es el siguiente, digamos. Calibán y la bruja es uno de los textos feministas más importantes de la última década, de las últimas décadas. ¿Y de qué trata, Silvia? Sí, Federici hace una historia sobre el cuerpo femenino desde la Edad Media hasta el capitalismo temprano. Y la tesis central es que la caza de brujas en Europa, y en este caso en América Latina, no es un fenómeno de superstición religiosa, que uno es lo que primero tiende a pensar. Fue más una operación política y económica para destruir la autonomía de las mujeres, controlar su sexualidad y su reproducción, y así disciplinar los cuerpos para insertarlos en un nuevo orden capitalista. Y todo esto de la quema de brujas, claro, no es un accidente histórico, ¿no? Era política. Y bueno, lo de la tatuana me da algo también como un punto importante, que es como, bueno, la adquisición, la presa ya por endemoniada. Exacto. Y no es que fuera algo, es algo político, porque en el colonialismo, o sea, querían eliminar a los indígenas. Sí. O sea, eliminarlos o sea, no Cualquier hay voz, rastro. cualquier rastro, no hay voz, no hay nada, y la tatuana lo refleja bien, ella no tiene voz, no tiene ninguna, bueno, al final sí, el maestro Mendo le da como ese poder de decisión y ella decide ser libre, pero es eso, ¿no? Es eso no es un accidente histórico, es algo político. Exactamente, es una política con objetivos concretos. En el contexto colonial, esa política tenía una dimensión adicional, que es las mujeres indígenas, ¿no? El cuerpo de las mujeres mestizas, todo lo subalterno, ¿no? Las mujeres mestizas, esclavas, africanas, eran las más vulnerables, ¿no? Porque eran el nexo entre el conocimiento ancestral, la tierra, la comunidad. Destruirlas es destruir la memoria colectiva, es algo sumamente más profundo de lo que uno... Exacto, es súper profundo, es como eliminar la memoria viva. Exacto. Entonces, y bueno, la tatuana encaja perfectamente ahí porque eso es suficiente para poder condenarla. Exacto, sí. Federici diría que eso es exactamente el mecanismo, ¿no?, que se utiliza, ¿no? Lo que el sistema llama brujería es en realidad autonomía femenina. Conocimiento propio, movilidad, movilidad no autorizada, la capacidad de existir fuera del control masculino y institucional, ¿no? Bueno, quería traer una cita de Federici, que es: la caza de brujas fue un intento de criminalizar el control de las mujeres sobre su propio cuerpo y sus propios poderes de reproducción. Es muy interesante esto de lo de la brujería, ¿no? Sí. En este contexto, cómo el sistema se trata también de... Sí, porque si te das cuenta, en lo de la colonización y la conquista, era así como trataban a los indígenas, porque los indígenas tenían muchos rituales, muchas cosas, y decían, no, esto es brujería, esto no va contra el sistema que nosotros tenemos. Claro. Y es como decir, eliminarlo, ¿no? Sí. Hay algo que está fuera del libreto, digamos, pero hace muchos años yo me acuerdo que me había encontrado con una compañera de El Salvador, de Centroamericana, que estábamos en Tailandia, en un congreso, y me pareció re interesante, porque nosotros estábamos mirando los templos y todo, y la mirada que tenía ella, dice, qué impresionante que la colonia tuvo acá un impacto, pero en Latinoamérica fue como borrar completamente la identidad de Claro, y yo que estoy ahí entre ser uruguaya y ser japonesa, porque no soy ni una cosa ni la otra, claro, me llamó la atención realmente borrar la memoria. Ese impacto, ¿no? Ese dolor, porque creo que es más doloroso que más allá de lo político y todo, ¿no? Que sentí, viste, que en esa simple frase que me dijo, ¿no? Qué increíble que el colonialismo en Latinoamérica fuera realmente eliminar la memoria. Eliminar la memoria, exacto. Y bueno, y en Guatemala todavía, bueno, hay mucha población indígena, pero también es como, los tratan de callar. Es como callar también eso, como borrar también, o sea, la gente actualmente también trata como que borrar eso, ¿no? Borrar, y cada uno tiene dentro de uno mismo como una pequeña cosa ancestral que viene de esa raíz, ¿no? De esa raíz, pero bueno, sí es muy lindo, la verdad que sí. Una pregunta, porque me has mencionado que, bueno, la niñera, digamos, de Asturias, pero Asturias es blanco.
Sí, tal cual, él era acomodado. Como una clase, exacto, claro. una clase, exacto. O sea, su padre era juez. O sea, imagínate, ¿no? O sea... Claro, es importante tenía- también desde dónde se escribe, porque está hablando, o sea, representando también las voces subalternas, Sí, pero claro, siendo él parte mismo de... exacto, claro. parte mismo, sí, tal cual. O sea, él... todo lo que le transmitía a su niñera era lo que él como que sintió también parte de él, ¿no? Claro. Imagino que también conectando con su alma astral tan profundamente de él, fue que escribió todo esto, pero sí, Claro. él vivía en otra burbuja diferente que vivía la esclavitud. Pero aún así él estaba tratando de recuperar ese tipo de historias, Sí, porque los relatos son importantes, Sí. pues traen el tema de la identidad. Sí, tal cual. Él quería preservar esa identidad, que no se borrara, que no se borrara. Él escribió las leyendas de Guatemala con el Popol Vuh a la mano. Claro. O sea, tenía a la mano el Popol Vuh, tenía a la mano... Tenés que aclarar qué es el Popol Vuh, por la duda. Sí, bueno, el Popol Vuh es el libro maya, muy antiguo, que el único que se pudo recuperar de los mayas que fueron eliminados, quemados, y bueno, el Popol Vuh todavía se pudo recuperar y fue escrito por los sacerdotes que querían como que entender y todo eso, ¿no? Igual no es tan puro, pero claro. es algo más cercano a lo puro maya. Claro. Hay muchos relatos, bueno, que quizás no estén escritos, pero que se transmiten a través de la oralidad, ¿no? Y por eso es tan importante los cuentos, porque hay muchos pueblos que quizás no tenían escritura, o quizás sí, pero por diversos motivos no les era permitido publicarlos o de algún modo dejarlo escrito. Pero la oralidad, eso de poder transmitir a través de un relato, de un canto, de un ritual, ¿no? Poder transmitirlo a las siguientes generaciones es muy importante. Sí, tal cual, y eso era lo que hacían los mayas, o sea, transmitir sus historias en la forma oral, ¿no? De generación en generación. Claro. Y bueno, y eso se fue perdiendo, bueno, vino la conquista y eso era lo que ellos querían, eliminar cualquier rastro que fuera. Y bueno, ya nos salimos de tema. Bueno, otra pensadora que me parece esencial para este texto es Rita Segato, es una antropóloga feminista argentina. Segato tiene un concepto que se volvió muy influyente, que es el cuerpo femenino como el primer territorio a colonizar. ¿Y cómo funciona este concepto, Silvia? Sí, ella argumenta que en los procesos de colonización el cuerpo de la mujer es el primer campo de conquista. Antes de tomar la tierra, antes de destruir el idioma, antes de imponer su religión, hay una violencia sobre el cuerpo femenino de la mujer, ¿no? Que marca la entrada del poder colonial en una comunidad. Y el cuerpo de la mujer se convierte entonces en un mensaje entre hombres. Este es mi territorio. Claro. Y eso es lo que le pasa a la tatuana. Si te das cuenta, ella es comprada por el mercader de joyas sin precio. Y la compra por un valor que es el alma del maestro almendro, que es un pedacito muy valioso, que a mí se me hace como que cuando fue la conquista, los que vinieron agarraron todo lo que era de los indígenas, lo esencial, sus recursos, pero no pudieron tomar eso místico que estaba dentro de ellos, ¿no? Entonces es como muy preciado. Entonces esa alma es tan preciada por eso, porque o sea, él la pudo obtener porque se la compró al Camino Negro, pero es tan preciado que bueno, que compra una esclava, y la más bella, que es la tatuana, y bueno, y él como la trata como un objeto, la muestra, la exhibe, y bueno, ella se libera porque bueno, él muere, claro. Pero tampoco es libre porque también es apresada por la Inquisición, ¿no? Sí. Entonces no tiene como una libertad absoluta tampoco sobre su cuerpo, ¿no? Claro, es un poco esto lo de las jaulas que hablamos. Exacto, lo que hablábamos, sí, tal cual, porque o sea, es libre, es parte libre porque su dueño muere, pero no es libre porque alguien más está queriendo que ella no sea libre, es como que pertenece a su cuerpo a otra persona, a otra institución. Claro. Y la tatuana viene de tatuaje, ¿no? Sí. Bueno, el tatuaje es lo que cambia todo. Es lo que cambia todo, sí. El tatuaje es esta inversión de la lógica, ¿no? De la marca de la propiedad. Sí, tal cual. Sí, es tan importante el tatuaje porque es como una marca en su cuerpo. En su cuerpo. El maestro con su propia uña le hace el tatuaje en el brazo y después le dice, dibújalo donde tú quieras.
y para que seas libre con mi pensamiento y utilízalo cuando tú te sientas en peligro. Entonces le da como ese poder también de su propio cuerpo. Claro, sí, sí. De su propio cuerpo, o sea, tú tienes dentro de ti un alma ancestral, tienes una memoria viva que te pertenece, Claro. que entonces tú puedes ser dueña de esa, tu propia historia. Sí, y la llave, como la posibilidad de poder salir de cualquier circunstancia, ¿no? Llegar a tener esa conciencia, viste que una en general llega a una encrucijada o un callejón sin salida, digamos, por ponernos muy dramáticas, pero claro, el mensaje también es como decir, la llave, digamos, de la salida está dentro tuyo. Exacto. O sea que como que incluso ella tiene que cerrar los ojos, dibujarlo, proyectarlo, que ella puede salir, ¿no? Me parece muy esperanzador también. Sí, es muy lindo, es como tú dices, es como eso de, bueno, cerrar los ojos, como conectarme con lo espiritual. Exacto. Y poder salir de esa situación que nos está afligiendo, que sentimos que no podemos más. Sí. Bien, bueno, vamos a hablar de otra feminista importante que es Hélène Cixous y la escritura en el cuerpo. Acá quiero detenerme en algo que me parece que es el corazón literario del texto, el tatuaje como escritura, porque Hélène Cixous, la filósofa y escritora feminista francesa, tiene un concepto que se conecta directamente con este gesto. La risa de la medusa. Sí, exacto. Es un ensayo de 1975 y Cixous llama a las mujeres a escribir desde el cuerpo. Dice que las mujeres han sido históricamente excluidas de la escritura, de la producción del lenguaje, del discurso que tiene poder. Y propone la escritura femenina como un acto de insurgencia. Escribir desde el cuerpo, desde la carne, desde la experiencia corporal, desde lo que el sistema racional patriarcal considera irracional, ilógico o mágico. Mágico sobre todo. Claro. Y bueno, y el tatuaje es como, es una escritura, es un lenguaje, ¿no? Sí. Que queda en su piel. Este lenguaje le salva la vida a ella. Sí, hay algo más, ¿no? El barquito, que no es un barco real, o sea, no le da un barco, pero es una embarcación como un símbolo, ¿no? Es un símbolo, que es esto que estamos hablando, es un dibujo, pero que como signo funciona mágicamente, en ese sentido es mágico, ¿no? Para Cixous es exactamente lo que la escritura femenina provee, ¿no? Es un lenguaje que opera fuera de la lógica del sistema dominante y que produce efectos reales, ¿no? A través de lo simbólico. Sí, y lo del barquito, ahorita que lo mencionas, es súper interesante porque Asturias le da un... ¿Por qué un barquito? Te pone a pensar, ¿por qué es un barco? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero un barco es como que el barco en la leyenda le da la libertad a Tatuana, le da esa libertad, le da un viaje, pero ese barco también representa la conquista, que vino también la esclavitud, la dominación. Entonces ese barco es muy representativo también. Claro. Me parece muy radical, ¿no? Porque el sistema colonial, yo sigo leyendo. Ahí lo cortamos, Carla. Es que yo me salí un poco de tiempo. Yo creo que tú estás eso en el guión. Y yo voy tipo, yo de la pista. Bueno, me parece todo esto muy radical porque le niega, o sea, la escritura femenina, la forma, digamos, el barco, ¿no? Esta salida, le niega al sistema colonial es como una lógica de resistencia, ¿no? Algo que el sistema no puede entender. No escapa ella como escaparía un hombre, ¿no? A través de la violencia, a través de la astucia, ¿no? Escapa como solo ella podría hacerlo, que es con magia, con escritura, con un lenguaje diferente, ¿no? Que el sistema no pueda leer, que los deje perplejos, o sea, que solo puedan encontrar un resto de ramas y a dónde se fue, ¿no? Exacto. Quiero traer una cita también de Hélène Cixous, de La risa de la medusa, que cito: la mujer debe escribirse a sí misma, debe escribir sobre las mujeres y traer a las mujeres a la escritura, de la que han sido alejadas tan violentamente como de sus cuerpos. Aquí hay una tensión muy interesante en el texto. Por un lado, Asturias humaniza y dignifica a la tatuana, y por otro usa imágenes que replican ciertos códigos, ¿no? De la belleza colonial. Eso es parte de la complejidad del cuento, del texto, ¿no? También, bueno, es un relato mítico, no es que, o sea, Asturias recoge ese relato, tampoco es que crea a partir de lo que escucha, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, Asturias no es una feminista decolonial, por supuesto, es un escritor de su tiempo que intuye que hay algo profundo, ¿no? Claro. Sin tener todas las herramientas teóricas que tenemos hoy en día, porque hoy es muy fácil decir,
tomar el texto y darle una mirada diferente, una lectura, pero creo que en el fondo él también percibe algo que es lo que estamos nosotros también leyendo e interpretando, ¿no? Creo que eso va en la sensibilidad de los escritores, ¿no? De la intelectualidad y la sensibilidad que tienen, ¿no? Respecto a lo que está pasando en su tiempo y entender el mundo colonial, entender la dominación y entender que hay que recuperar todos esos relatos y la importancia que tiene recuperar la voz de las mujeres, ¿no? Sí, sí, tal cual como lo dices. Sí. Es un texto muy exquisito, o sea, se lo recomendamos. O sea, tienen que leer la Tatuana porque la tienen que leer. Sí, varias veces. Varias veces, sí. Sí, porque nos pasó y Silvia me decía, ay, es que no la entendí cuando la primera vez que la leí, me decía, ¿no? Sí, sí. Yo le digo, tranquila, le dije, tranquila, como le digo a Mateo, tranquila. Y digo, así es. O sea, yo la leí como, no sé, unas 5 veces y ya la quinta vez como que me envolvía y ya la vuelves a leer, es una cosa mágica que te sucede dentro de ti, impresionante. Sí. Pero sí, a la primera tienes que estar muy enfocada en cada palabra, porque si te distraes un ratito, una palabra te desenfoca. Claro, sí, sí. La tercera pensadora que quiero traer es Gloria Anzaldúa. Es una escritora chicana, autora de una obra que se llama Borderlands, y en español es La Frontera. Fue publicada en 1987. Ella vive, por lo menos lo que entiendo es que creció en Estados Unidos, ¿no? Es de origen mexicana. Es un libro muy interesante porque, bueno, creo que esto que hablamos de Helen Sizhou, de hablar de la escritura femenina, ella es una mezcla, ¿no? La escritura es como un ensayo, es poesía, autobiografía y teoría. Entonces, bueno, creo que eso es interesante porque no escribe desde lo que uno esperaría, ¿no? Desde la escritura hegemónica, digamos, pero escribe desde como ella entiende que tiene que escribir desde su propia escritura, ¿no? Desde su propia cultura. Este texto de Borderlands es uno de los textos fundacionales, ¿no? del feminismo decolonial latinoamericano, por eso es tan importante, ¿no? ¿Y qué concepto se conecta con la Tatuana? Sí, el concepto que quiero traer ahora es el de Nepantla. Es una palabra náhuatl, bien la pronuncié, lo ensayamos previamente, náhuatl. Sí, sí. Bien, que significa aproximadamente, es re interesante esto, ¿no? Es el lugar del medio, ¿no? Anzaldúa lo usa para describir ese espacio de quienes están entre dos o más mundos y que no pertenecen a ninguno completamente. Son esos individuos que están en la frontera, que no son ni de aquí ni de allá, ¿no? Que viven en ambos lugares al mismo tiempo. Y esto es súper interesante ese concepto, Silvia, porque podemos también conectarlo con la Tatuana. Porque si te das cuenta, Tatuana es comprado por el mercader de joyas sin precio y ella, al final, él le da riqueza. Sí. Él le dice, te voy a llevar con muchos sirvientes que van a estar a tu servicio. Y, o sea, está como en un en medio, ¿no? Sí. En un medio. Soy esclava, porque fui esclava, me compraron como esclava, pero fui poseída por este mercader que también me da comodidad y todo. Entonces está como en un medio ahí de su propio cuerpo, ¿no? Claro, sí, sí. Está en este mundo también. Exacto, sí, tal cual. Eso era, dije, yo tengo algo pendiente que decir. Está en este mundo, exacto, que ella dentro de ella, este pedacito de alma que tiene el maestro Almendro, que es lo ancestral que tiene dentro de ella, está dentro de ella también. Exacto, sí. Está como en ese en medio, ¿no? De todo esto que se platica este concepto. Sí. Bien, para Anzaldúa, el Nepantla es doloroso. Pero también es una fuente de poder. Aquel que vive, o aquella que vive, en el caso de la Tatuana, ¿no? Que es una figura también fronteriza, aquel que vive en la frontera puede ver las cosas desde dentro como desde fuera, ¿no? Porque no está totalmente inserto. Entonces tiene acceso a otro tipo de conocimientos, ¿no? Que los sistemas cerrados no producen, no pueden ver. Haciendo un paréntesis aquí, sí. un paréntesis hablando del personaje de Alma en The Ugly Stepsister, que Alma, ¿no? Sí, tiene que ver The Ugly Stepsister y ver nuestro primer episodio. Sí. Que ella también tiene como ese de ver el exterior y ver también lo que está pasando, ¿no? Sí, la hermana más chica. La Alma, exacto. Sí. Es como una ventana. Para mí, yo sentía como que éramos los espectadores. Para mí era la que conectaba al espectador con el mundo de ficción. Sí, ahorita que estabas hablando del concepto se me vino a la mente ella porque es tal cual, ¿no? Sí. Es como que te da otra vista, otra visión de ver las cosas, ¿no? Claro, sí, totalmente es eso, ¿no? Bueno, hay algo más que quiero señalar, es que Las leyendas de Guatemala, ¿no? De Miguel Ángel Asturias, es en su totalidad un libro fronterizo. Está escrito desde la frontera entre lo maya y lo colonial, entre lo oral y lo escrito, y entre la tradición y la vanguardia, lo cual me parece también muy, muy valioso, ¿no? Que Miguel Ángel Asturias intenta recuperar
sea, desde la voz de un intelectual, ¿no? Que recupere la voz de los indígenas, que también establezca este contacto, o sea, un relato, de alguna manera forme parte de este diálogo, ¿no? De este contacto entre lo maya y lo colonial, y también entre lo oral y lo escrito, que hay un componente muy de la oralidad, que eso también yo sentía mucho en la lectura del cuento, ¿no? Asturias, lo podemos imaginar, ¿no? A él en París, estudiando en la Sorbona, ¿no? En la academia, sí, ¿no? tal cual. Pero o sea, sí, se dice uno tal cual, pero él ni siquiera pudo vivir lo que sintieron en ver a los mayas, pero es tan sensible que en verdad leer algo de Miguel Ángel Asturias es transmitir, es puro, claro, es sí. puro. ¿Me entiendes? O sea, tal vez lo escribió en su comodidad. Sí, es que uno puede pensar, bueno, la opción más fácil, más segura para un hombre como Miguel Ángel Asturias será, hay una elección de él puntual, ¿no? De elegir, recuperar estos relatos, ¿no? Sí. Creo que eso lo sitúa también como sujeto fronterizo. Y además porque, bueno, por supuesto que es una elección de él, pero también creo que no cualquiera puede hacerlo, porque yo no puedo hacerlo, ¿no? No, exacto. Por más que sientas empatía y todo eso, que lo conozcas, sí, exacto, es muy difícil. Sí. Pero él como escritor fue algo extraordinario todo lo que escribió en su relato y lo que transmite, ¿no? Exacto. Bueno, también hay que decirlo, hay tensiones en esta posición, ¿no? Ansaldúa, la autora feminista, sería la primera en preguntar esto, ¿no? ¿Quién tiene derecho a contar estas historias? ¿Quién se beneficia con esta representación? Y las comunidades que generaron esas tradiciones tienen voz en este texto. Sí, claro, preguntas que no tienen respuesta fácil. Igual tampoco son necesarias, ¿no? Y que curiosamente el texto es rico, ¿no? No es menos. Quiero hablar del final, porque es algo extraño y es hermoso al mismo tiempo, ¿no? La tatuana escapa, entonces, pero lo que quedan son unas ramas viejas del almendro seco y unas flores vivas. El maestro almendro es el que queda. Sí, el maestro almendro convertido en árbol. Y bueno, y ella se fuga, ¿no? Esto es muy lindo, es como que si ella se fuga, pero es muy lindo porque cuando el maestro almendro y ella se encuentran nuevamente, es como si el alma de ellos se fusionara, ¿no? Como que estuvieran conectados en una forma ancestral. Entonces, como que ese principio que él había dividido sus almas se volvieran a unir en ese momento. Es muy lindo. Eso me genera una pregunta, o sea, en el acto final entonces la tatuana logra liberarse o escapa hacia otra forma de pertenencia. Mira, yo creo que es muy difícil y es muy ambiguo poder contestar esa pregunta porque tú podrías decir, sí, puedo ser libre y puedo... Pero, como te digo, yo creo que estamos dentro de un sistema y muchas veces aunque quisiéramos escapar de ese sistema, estamos como que una jaula, pero estamos dentro de otra jaula, estamos dentro de otra jaula, claro, en donde no podemos escapar. Pero yo creo que lo importante de esto es que le da un poder de decisión a ella, como mujer, de poder ser libre y tomar la decisión ella misma por ella, ¿no? Por darle esa decisión a ella. Claro. Pero sí, libertad absoluta, yo creo que nadie tiene una libertad absoluta. Sí, que a veces uno puede elegir, o sea, porque son compromisos que uno tiene y los que se nos imponen, ¿no? Que realmente generan sufrimiento. Bueno, y la tatuana representa también, o sea, nos muestra también eso, ¿no? Con la fuga, ella puede elegir. Sí, tal cual, esa libertad que solo uno puede decidir si la tomo o no, ¿no? Al final ella se libera. Se libera de esa inquisición que quiso borrar su historia, borrar lo que ella representa y que no lo logró. Entonces es como que vino, la Inquisición quería borrar y eliminar todo, pero ella tuvo la decisión de decir no, yo me escapo, como decías tú, sin violencia, sin nada, o sea, solo me escabullo, me voy y huyo, porque aquí tengo yo este pedacito que es mío y que nadie lo puede borrar. Claro. Bueno, ahí está un poco, a veces, lo importante que es tanto la palabra como el silencio, creo, ¿no? Cuando uno no está hablando, a veces el silencio es más importante incluso que la palabra. Tan importante. Sí, no sé qué autor dijo que el silencio también es hablar. Sí. No me recuerdo quién exactamente lo dijo, pero alguien lo dijo. Sí, pero eso en el arte, por ejemplo, se tiene muy en cuenta, ¿no? En la música, en el teatro, ¿no? Cuando uno hace una pausa, qué importante es el impacto que tiene de la pausa. Y mira, aquí yo anoté unas cosas aquí que me parecen súper importantes, que dice, bueno, la tatuana, en todo lo que vio, ella es vendida, es juzgada, es condenada, pero lo que no logran es destruirla.
Eso es muy importante. Sí, sí, sí. También quería conectarlo con algo que Silvia Federici repite en su análisis, es que la resistencia de las mujeres frente al colonialismo, al capitalismo, no siempre fue individual, se construye de manera comunitaria, colectiva, que está ligada a la tierra y que no es algo que yo me di cuenta, yo hice, yo resolví, porque este tipo de cuestiones tienen que ver con el diálogo, con el nexo, con la gente a la que uno tiene pertenencia o con la que uno empatiza, ¿no? Desde los saberes colectivos, ¿no? Sí, Sí. Esto que hablabas de la voz, ¿no? La memoria, lo que es el tatuaje, ¿no? Todos estos símbolos, sí. el barco, ¿no? Que no llega a ninguna playa, pero que tampoco que no la vemos llegar ni partir, pero que sin dudas la navegación, esto es otro tipo de símbolo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, reflexiones finales. Bueno, hoy estuvimos un poco serias porque, bueno, es un tema súper importante, ¿no? Y se tiene que tomar con la seriedad importante que es. Claro. A mí me queda un poco esta imagen del tatuaje, como imagen, la idea de que la libertad puede estar inscrita en el cuerpo, que nadie la puede arrebatar, ¿no? Y que siempre la lleva uno consigo misma, aunque uno esté encerrada, ¿no? Me parece que es una imagen poderosísima desde donde se puede pensar la resistencia, ¿no? Claro, y bueno, y a mí lo que me queda de la pregunta de, ¿cómo se pronuncia? Ansaldúa. Ansaldúa, dice, ¿quién cuenta la historia? Porque la tatuana existe gracias a Asturias, ¿no? Y bueno, y a las leyendas que escuchó y todo eso, y fue un hombre vigilante y sensible, ¿no? Para poder escribir todo este tipo de cosas. Pero ¿cuántas tatuanas hubo que nadie registró? ¿Cuántas mujeres escaparon en barcos que nadie vio? ¿Cuántos saberes perdieron porque nadie escribió o porque quienes podían escribir no tenían ese acceso? Sí. O sea, a mí me encanta esta leyenda porque uno puede representar una tatuana, no te dan una tatuana que es este tipo de mujer de esclava, no, representa a muchas mujeres la tatuana. Exacto. Bueno, y esto tiene que ver con la tarea del feminismo decolonial, ¿no? No tanto hablar de los relatos que sí existen, o sea, sí hablar de ellos, pero también plantearse preguntas desde los relatos que no existen, que es lo que estás diciendo, ¿no? Sí, sí, que es nuestro trabajo también, poder reconstruirlos o crearlos, ¿no? Sí, sí, esto es muy importante y porque hay muchas historias sin contar que son muy importantes también y bueno. Eso es todo por hoy. Bien. Espero les guste y tercer episodio. No se lo pueden perder. Los esperamos. Chao.